Hola. Las ideas de la teoría cinética del movimiento aproximadamente al azar de las moléculas de un gas eh, y la distribución de velocidades de Maxwell nos permiten explicar de forma al menos cualitativa algunos fenómenos, como son difusión, evaporación y presión osmótica. Vamos a ver un poco en qué consiste cada uno. La difusión consiste en que las partículas disueltas en un fluido, en un líquido por ejemplo, tienden a moverse o a difundirse, es la palabra correcta, hacia zonas en las que están menos concentradas. Si tenemos esta situación así, por ejemplo, he marcado aquí una posición para distinguir. Aquí a la izquierda podéis pensar en sal, por ejemplo, disuelta en agua. Aquí hay una concentración alta, aquí hay una concentración baja. Sabemos que con el paso del tiempo los átomos de cloruro de ion cloruro y ion sodio pues tienden a difundirse hasta que llegará a una situación de concentración homogénea. Las partículas difunden de donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Esto lo podemos interpretar desde la visión del movimiento de partículas al azar debido a la temperatura de la siguiente manera. Imaginad que tenemos, voy a ponerlo circular, una tubería por fijar ideas. Imaginemos que tenemos aquí una superficie imaginaria de separación, ¿vale? Aquí tenemos las moléculas disueltas moviéndose, unas con más velocidad y otras con menos, pero moviéndose aproximadamente al azar, según lo que hemos visto en la teoría cinética. Y aquí está a una concentración alta y aquí a una concentración baja. Bueno, es fácil ver que por puro azar, si aquí hay muchas partículas y aquí hay menos, habrá por unidad de tiempo más partículas que crucen de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ya que aquí hay pocas partículas, la probabilidad de que crucen es baja, aquí se da mucho más frecuentemente. Así que por puro azar se explica la difusión. Hay un flujo de partículas de la zona, muchas veces se denomina con la expresión J, un flujo de partículas de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Haciendo un análisis más detallado se puede ver que este flujo es proporcional a lo que se llama el gradiente de concentraciones, lo que cambia la concentración por unidad de longitud, o sea, proporcional al área, lógicamente, cuanto más área más posibilidad de intercambio, y hay un coeficiente aquí de difusión que depende de las propiedades de esta partícula y del líquido en el que está disuelto, pero que por ejemplo se llama coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión se sabe que es proporcional a la temperatura, aumenta con la temperatura, y esto la teoría cinética también nos lo explica. A mayor temperatura, mayor velocidad de movimiento de las partículas y por tanto habrá mayor movimiento, mayor flujo por unidad de tiempo. Esto en cuanto a la difusión. La evaporación la podemos explicar también en base a estas ideas. Pensad en un vaso lleno de agua, por ejemplo, que dejáis en la mesilla por la noche, incluso a cualquier temperatura, yo que sé, 25 grados o 20 grados. Una parte del agua pasa a fase vapor, se evapora. Estamos hablando de la evaporación. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, para que una molécula de agua pase a estado gaseoso, a vapor, a estar libre por aquí, tiene que vencer la atracción de las otras moléculas de líquido, que sabéis que los líquidos tienen fuerzas
moleculares, hay cierta atracción en las moléculas. Bueno, para pasar a la fase vapor y liberarse de la atracción de las moléculas, del resto de moléculas del líquido, necesita una cierta energía cinética para vencer la atracción. Si queréis, solo las partículas con una velocidad mayor que una cierta dada, necesaria para vencer esa atracción, pueden escapar y evaporarse. ¿Vale? Según lo que hemos visto de la distribución de Maxwell, pues siempre habrá, si marcamos aquí una cierta V0, siempre habrá un cierto número de partículas que tienen energía suficiente para escaparse. Energía de movimiento, energía cinética. Y además, si aumentamos la temperatura, recordar que la distribución se echa para la derecha y se ensancha, pues habrá muchas más partículas que tienen esa energía. Luego la evaporación, el ritmo al que se evapora, aumenta con la temperatura también. Y la razón es esta, que habrá más partículas con energía suficiente para evaporarse. Otra cosa que nos permite deducir esta visión de las moléculas moviéndose al azar a velocidades variables y que dependen de la temperatura, velocidades mayores a mayor temperatura, es que la evaporación va a producir enfriamiento. ¿Por qué? Las partículas que se van son las de mayor velocidad, es decir, las que contribuyen a hacer una energía, una temperatura determinada, ¿vale? Se van partículas con energía cinética alta y se llevan esa energía cinética. Así que la energía cinética de las que se quedan, digamos del agua líquida o lo que sea del líquido, desciende y por tanto desciende la temperatura, pierde energía si queréis y se enfría, ¿vale? Así que esas dos consecuencias tenemos. Por un lado, la evaporación aumenta con la temperatura y produce enfriamiento. Es algo lógico, pero la teoría de cinética nos permite explicarlo claramente. Por último, vamos a hablar de la presión osmótica. Que aparece, o el fenómeno de ósmosis, si queréis, aparece cuando tenemos membranas semipermeables y disoluciones. Suponed, por ejemplo, que tenemos un líquido, de nuevo, con sal disuelta o con otro soluto, y una membrana semipermeable que separa dos partes. Membrana semipermeable. Se llama semipermeable porque deja pasar unas cosas sí y otras no. Deja pasar típicamente el solvente, pero el soluto no pasa. En el caso de agua, de sal en agua, pues pasaría, el agua podría pasar, pero la sal no. Bueno, en este caso lo que sucede es que si inicialmente, antes de echar la sal, los dos recipientes están a la misma presión, voy a indicar la presión con una columna de agua aquí. Si aumenta la presión, subirá la columna de agua, y si disminuye, bajará, ¿vale? Inicialmente están a la misma presión y añadimos la sal. ¿Qué ocurre con la presión? Bueno, aparece una presión osmótica que es resultado de esa disolución. Vamos a intentar entender por qué aparece. Bueno, si pensáis en la difusión del agua, que es la molécula que puede pasar, al echar la sal, desde el punto de vista del agua, el agua está aquí a mayor concentración, porque suponed que el volumen, por simplificar, fuera igual en los dos lados. La concentración de agua aquí es mayor que aquí.
en el sentido de que aquí hay más moléculas por unidad de volumen, porque aquí está la sal que ocupa cierto volumen. Entonces, por difusión va a haber una difusión de agua de aquí a aquí, ¿vale? Una difusión neta. Neta de agua desde el lado donde la concentración de sal es menor al donde hay más concentración de sal. Vale. Este flujo de agua se puede parar aplicando una presión extra, si queréis con un émbolo aquí, aplicando una presión extra, o si queréis, bueno, sube el nivel, este nivel extra de agua hace presión y es capaz de parar el flujo. Cuando se equilibra el flujo, tenemos que la presión adicional en la cámara donde hay mayor concentración de sal donde está más concentrado el soluto, es lo que se denomina presión osmótica. Esta presión adicional que aparece por tener el soluto en consecuencia de ese flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Se puede ver, bueno, entonces la presión en el interior, llamemos interior a esto y exterior a esto, pues la presión en el interior va a ser la del exterior más la presión osmótica, que se pone con la letra pi. Bueno, la del interior es la presión que tendría el agua más la presión que hace el soluto sobre la membrana. Y la del exterior es solo agua, pues es la presión del agua. Esta es la del interior. Y la del exterior es solo agua. Pues la presión que ejerce el agua, recordad que estaban a la misma presión inicialmente. Así que utilizando estas tres, si yo meto esto aquí, pues puedo ver, y esto aquí, puedo ver que en realidad la presión osmótica es la que se debe al soluto, la que ejerce el soluto adicional que hemos añadido. Por otro lado, se sabe que para disoluciones poco concentradas, lo que sean disoluciones diluidas, es decir, la concentración de sal, por ejemplo, del soluto que sea es baja, no es muy alta, como los iones o las moléculas de ese soluto están muy separadas entre sí, no se ven, se comportan como moléculas de un gas ideal. Un gas ideal es un gas que no tiene interacciones las moléculas. Entonces se puede ver que el soluto cumple una regla como la de los gases ideales. La presión del soluto por el volumen es igual a nRT, o bien, y por tanto la presión osmótica también va a cumplir esa ley. Pi por V es nRT. Esto se puede poner en función de la concentración. Si pasáis el volumen a este lado, esto queda N, esto es el número de moles del soluto. nRT partido por V, esto es la concentración en moles por metro cúbico, ¿vale? Entonces, si metéis moles en concentración en moles por metro cúbico, la presión, y esto en sistema internacional, pues la presión sale en pascales, ¿vale? Si metéis la R, esto en sistema internacional, si metéis la R en otras unidades, pues hay que ser consistente con las unidades. Si metéis la R en atmósferas por litro, mol y Kelvin,
pues la presión y la concentración la metéis en moles por litro, ¿en qué sale la presión? ¿O en qué unidades hay que poner la presión para que esta funcione? Pues mirad, saldría pi sería CRT y tendríamos las unidades de pi serían mol por litro por atmósfera, litro, mol, Kelvin, y la temperatura en Kelvin se va todo chon 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 y queda en atmósferas, ¿vale? Esto no es sistema internacional, pero lo podéis usar mientras seáis consistentes. Por ejemplo, esto en mol litro y esto en estas unidades. No mezcléis una cosa con la otra, o bien todo en sistema internacional o todo en atmósferas, litros, moles y Kelvin. Bueno, con esto acabo el repaso de estos tres fenómenos: difusión, evaporación y presión osmótica, que veremos también algún ejemplo de alguno de ellos en más detalle.